y estamos de fiesta. Es más, esta mañana en la misa fuimos consagrados a José y es un personaje para meditarlo. Las señoras pueden estar diciendo, pero bueno, pero si no están los esposos aquí, y ojalá que algunos esposos estén, pero nosotros también seguimos teniendo un papel importante, aún con la figura de San José. Si nosotros adoptamos la posición de María, lograremos que nuestros esposos sean como San José, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues estás con esta radio católica, que es Radio Contigo Mujer, que se presenta a ti a través de Facebook Live. Y queremos recordarte, mujer, eres co-creadora, tu vientre es vida, es el sagrario de los más pequeños, inocentes e indefensos templos del Espíritu Santo. Tú puedes llegar a ser santa, entregar un esposo santo, formar hijos santos. Solo hace falta que descubramos juntas para qué fuimos creadas y que aprendamos a amar. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy trae esas perlas de su amor para ti, y tengo gusto de compartir micrófono con Sonia Soto. Muy buenas tardes, aunque ya yo me presenté, pero mi nombre ya saben que es Sonia y que estamos aquí celebrando a este hermoso hombre de Dios y escogido desde la eternidad por Dios Padre para que fuese el Padre putativo de Jesús, nada menos y nada más. Tremenda encomienda, ¿verdad? Y él dijo sí, unido al de María, él también dijo un sí. Así que bueno, adelante María Elena. Pues bueno, y vamos con un tema muy lindo, que nuestro tema de hoy es el príncipe azul. Y bueno, pues cuántas veces hemos escuchado, o los niños tan ilusionados con las niñas cuando contamos cuentos sobre lo que es el príncipe azul, y nos forjamos esta idea como pues para formar un hogar. Entonces, el día de hoy yo quiero platicar mi historia, porque este programa surge porque estábamos platicando sobre un invitado que teníamos y no pudo venir, de una historia muy linda donde él es como pues esos príncipes que vemos en los cuentos que son que están luchando contra el dragón. ¿Los superhéroes? No, yo me refiero a los príncipes antes, que salen con su armadura, que están luchando contra el dragón. Oh, ya. Sí, y cómo rescata a su esposa pues ahora sí que de las garras del enemigo, ¿no? Y entonces mi hija me pregunta, ¿y mi papá es tu príncipe azul? Y pues es una pregunta que es tan extensa que no es fácil de contestar en un minuto. Y lo primero que yo quiero comenzar diciendo es que pues cuando yo llegué a cierta edad, ya había yo tenido varios novios, ya había yo reflexionado mucho sobre lo que yo quería para compartir mi vida. Pues yo platico con una de mis tías y me dice, pues vamos a hacer una novena a Conchita Cabrera, que aquí tenemos por aquí la... Ella es mi chica. Sí. Y pues fuimos 9 días a misa. Y para mi sorpresa, pues a mi esposo yo ya lo conocía, pero fue cuando empezamos nuestra historia ya como relación, como pareja, nuestra historia de amor. Y casualmente, unos años después, yo platico con una persona que quiero mucho y que andaba también pues pensando en todos estos temas. Y le digo, ¿qué tal si hacemos una novena a San José? Y bueno, pues las dos, como yo estaba haciendo otra novena, le digo, bueno, vamos nada más que yo termine, le digo, pues mira, yo creo que a San José, porque marzo es el mes de él, y quedamos de empezar, si no recuerdo mal, el día de San José. Y quiero contarte que ninguna de las dos la rezamos. ¿No? No. Ay, Dios, y lo prometieron. Pero el día que ella debíamos haber terminado, conoció a su esposo. Entonces, pues es uno de los milagros que tenemos las novenas, como Dios a través de la intercesión de los santos, porque los santos, ni la Virgen ni los santos hacen milagros. Sí, pero hay una cosa importante, y hoy, escuchando el Evangelio de hoy, podemos ver la importancia también que tienen todos los personajes que están alrededor de Jesús, y por ende también los santos, pero José fue su padre putativo. Por lo tanto, hacerle una novena a San José para pedir un marido, está bien, está noble, porque la idea es que sea como San José, y ese es el prototipo del príncipe azul, ¿verdad? Porque el príncipe azul por excelencia es aquel esposo amable, comprensivo, amoroso, que protege a la familia. Por eso fue nombrado el patrón de la iglesia,
precisamente, y el Papa por los 150 años nos exhorta a nosotros como católicos a hacer la novena y haberla terminado hoy y hacer la consagración. Fue por una solicitud del Papa Francisco. Pero, ¿qué le queremos nosotros compartir con ustedes en esta tarde? Que nosotros podemos hacer de nuestros esposos el príncipe azul, a la manera de San José. ¿Les parece? Sí. Y hoy tenemos aquí, pues vamos a empezar encomendándonos a San Miguel y tenemos a San Gabriel, San Rafael. Y pues vamos a pedirle: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. Amén. Amén y amén. Es una oración de exorcismo y es bien importante que la hagamos. En la iglesia se dejó de hacer por un tiempo y ahora se está retomando, y al final de cada Eucaristía la hacemos. Dios no es magia, Dios es fe. Pero Él es quien como Dios. Cuando se desató la guerra en el cielo, y San Rafael, que es de los 3 arcángeles mayores, por ahí andan otros nombres, yo no los conozco. Yo nomás que conozco estos 3. Que es San Rafael, San Miguel y San Gabriel, que es el ángel anunciante. San Rafael, que es el compañero del camino, y lo vemos en el libro de Tobías. Y San Miguel, que es el príncipe de la milicia celestial y el que dijo en el cielo: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Exacto. Cuando nosotros estamos entendiendo eso y nos vamos adhiriendo a la palabra de Dios específicamente, porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne, pues vamos a encontrar el príncipe azul, aunque no parezca príncipe azul. Sigue tú, María Elena. Además, quiero contarte otra historia muy linda. Y yo conozco a su hermana. Yo fui voluntaria en Colombia y ella era directora de un centro pro vida. Entonces me contó esta historia que es de su hermanita. Yo asumo que era más pequeña que ella. Cuando ella estaba haciendo su cartita al niño Dios, le dice a tu mamá: pues no nada más le pidas juguetes, pídele cosas espirituales, o ¿por qué no le describes ese hombre, ese príncipe azul con el que tú quisieras compartir tu vida? Y bueno, ella en su carta pone que quiere un coche de una marca muy lujosa. Dice, bueno, obviamente todo lo que quería de un San José. Dice que quería vivir en un rancho con vaquitas, con caballos, y las hermanas se han burlado de ellas. O sea, qué pena que no creamos que Dios nos puede dar todo eso y más. Entonces, el día que ella se casa, la mamá le entrega la carta y le dice: pues a ver si se parece en algo en lo que tú pediste. O sea, la mamá guardó su cartita cuando eras niña. Y efectivamente, el esposo, con todas las cualidades que ella escribió. Y quiero decirte que ese coche se lo regaló su esposo, y que vive en un rancho, monta caballo, ordeña vaquitas. Entonces yo, tomando esta historia, pues también he hecho mis cartitas en Navidad, pero también las hago en mi cumpleaños. Entonces es un buen momento para que, si tú eres soltera, empieces a pensar cómo es ese hombre con el que tú quieres compartir tu vida. Y entonces pongas las prioridades, lo más importante para ti. Ajá, María Elena, y si ya están casadas y no se parece el marido en este momento a ningún príncipe azul, no, ahorita vamos no se con ese parece a tema. San José, porque yo sé que hay Sí. muchas señoras jóvenes y otras no tan jóvenes que están viendo esto y están diciendo: bueno, pero es que ya yo estoy casada y no tiene tanto de príncipe azul. Cuidado, porque a lo mejor es que no hemos descubierto el príncipe azul que Dios sí nos quiere regalar. Pero tú continúas. Por eso decía yo, tu cartita la puedes escribir hoy día. Exacto. Yo la he escrito en Navidad, en mi cumpleaños. Y es que somos tan bobos que cuando perdemos esa inocencia ya creemos que todo nos viene de las personas y no de Dios. Voy a dar un ejemplo muy sencillo para no entretenerme. En uno de mis cumpleaños yo estaba embarazada y quería una blusa de lino color beige. La había buscado por cielo, mar y tierra y no la había encontrado. Pues quiero decirte que me la regaló Papá Dios el día de mi cumpleaños, pero a través de una de mis hermanas. Digo, y así puedo contar cosas espirituales, cosas materiales. O sea, sigamos escribiendo. Ahora, también lo digo yo porque empecé a hablar por las que son solteras. Si la pareja, el novio que tienes ahorita, empiezas a ver que no se parece nada, pues es momento de cerrar esa relación, porque el noviazgo es precisamente para eso. Estás viendo con quién te gustaría formar una familia. Fíjate que todo es providencial. Este vestido que traigo el día de hoy, me lo encontré el otro día en una tienda y wow, no me encantó precisamente por el vestido, es que me hizo ver el primer regalo que me hizo mi esposo, que fue un vestido. Cuando nos hicimos novios, pero así casi recién novios, nosotros ya nos conocíamos
desde que inició la O carrera. sea, primero eran amigos. Fuimos amigos y es más, si a mí me hubieran dicho que yo me iba a casar con él, no lo hubiera nunca creído, me hubiera yo reído. Me caía muy bien, muy linda persona, pero no tenía ningún interés de esa naturaleza. Eso fue hasta que yo hice esa novena y por ahí tienes la cruz del apostolado de la cruz acá. Y pues gracias a la intercesión de Conchita fue que empezamos nuestra relación. Pero bueno, iba con este vestido, me dice, vamos a ir de compras, pero quiero que te compres muchas cosas que te gusten. Y yo, claro, lo único que yo compré fue el vestido. ¿Y le tomaste la palabra del vestido? Si es a mí, sí. Que mi esposo novio me dice, después no se hubiese casado conmigo. Me dice, vamos a comprarnos cosas. Fíjate, él ya, y luego él trabajaba, le daban sus vales, de donde podías comprar alimentos y todo. Y okay. yo ya no vivía en casa de mis padres, vivía en un departamento con una amiga y me dice, él me daba todos los vales y comíamos juntos. O sea, de alguna manera, siendo novios, estábamos jugando a la casita. O sea, él ya quería compartir sus alimentos conmigo, y eso fue desde un principio. Y obviamente yo me enamoré de su alma, o sea, lo conocía como amigo, pero ya su manera de tratarme, pues me enamoré de él. Pero esta es un poquito la continuación de un programa que hicimos hace tiempo y le íbamos a dar una continuación, pero a veces Dios cambia todo y hubieron programas intermedios donde Dios nos habló sobre la generosidad, tener muchos hijos y la generosidad, y donde un matrimonio nada más estaba abierto totalmente a la vida, querían tener muchos hijos y solamente tuvieron 2 y uno que está en el cielo, que son 3. Ese fue el de la semana pasada. Sí. Pero la semana anterior habíamos tenido una señora con el séptimo embarazo. Esperando su séptimo embarazo, sí. Pero bueno, yo en el programa que se suponía que este era el que continuaba, yo platiqué que yo tuve una niñez bastante difícil, desde los 3 años fui abusada, violada durante muchos años, hasta que pues yo llegué al uso de la razón. No es el tema, lo voy a hacer muy resumido. A los 6, 7 años empecé yo como a ponerle, pues yo no me atreví a hablar con mis padres, pero sí a poner un límite en cuanto que él iba para un lado, yo iba para el otro. Era una persona que era muy querida por mis padres, ese matrimonio, y lo veía los fines de semana, me dejaban a dormir a su casa, la señora estudiaba, entonces pues él aparte de la noche tenía el sábado libre para hacer sus cosas. Y pues obviamente cuando yo me caso, el iniciar con el abrazo conyugal, con esa vida donde debió ser muy difícil, ¿verdad? Donde yo recordaba nada más el abuso, pero donde uno ya, esa bendición de Dios, que como ya en otros programas hemos platicado, cuando uno está en el hecho conyugal y se hace una sola carne, es algo tan santo que lo que ocurre en el hecho conyugal es lo mismo, tan santo como lo que ocurre en el altar. Y ahora que teníamos cerradas la iglesia sin sacramentos, era el sacramento que se seguía renovando, y donde Dios derrama su amor para el esposo a través de la esposa y viceversa. Por eso es tan delicado negar el cuerpo o que alguien se meta en medio de eso que es tan santo y que Dios ha hecho una sola carne. Y a veces esas personas que se meten, no solo la infidelidad física, hay personas que quieren estar destruyendo, separando. Pero bueno, entonces yo empecé, lo primero que recuerdo es que yo soñé que habían violado a mi hermana más chica. Claro, yo la soñé en la edad que yo tenía cuando esto empezó, pero era como quien dice, me estaba yo soñando a mí misma, o sea, mi subconsciente empezaba a hablar, y me levanté yo llorando. Entonces pues empecé con muchos problemas, mucho dolor, tuve muchos intentos de suicidio, y tenía una tía que yo quería mucho, de hecho es mi madrina de primera comunión. Entonces empecé a platicar con ella y ella me dice, reza el rosario. Bueno, aquí traigo yo mi rosario puesto. Y era algo que yo no tenía nada de ganas de hacer, no era en la escuela, pero me habían obligado en otra parte a rezarlo frecuentemente y a mí no me gustaba. O sea, no me habían enseñado con ese amor a la Virgen lo que era el rosario. Sin embargo, por obediencia estaba yo tan desesperada que lo empecé a rezar todos los días. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Virgen? La Virgen me tomó de la mano para luego entregarme a Jesús. Entonces, eso es lo primero que yo te quiero decir. Tú hiciste la primera pregunta, ¿y qué pasa si mi esposo no es ese San José que yo esperaba? O si estoy teniendo los problemas que tú quieras llamarle en tu matrimonio. Ahí está la primera clave, ahí está la Virgen. Le venía platicando a Sonia en el camino que yo andaba un poco desvelada ayer, mi esposo andaba cansado, estábamos solitos en la casa y nos tomamos una siesta en la tarde. Me despertaron unos gritos tremendos de alguien que estaba peleando en la calle.
Entonces salí y vi que eran unos vecinos, estaba peleando el vecino con el jardinero. A veces la gente aquí, yo no sé cuál fue el motivo, pero a veces no les gusta si uno no se estaciona bien o le cae una hojita a su casa. Y entonces yo me salí, no había rezado mi rosario, me salí a rezar primero la coronilla y así en la misma calle, la coronilla y el rosario. Yo creo que no pasaron 3 minutos de que yo empecé a rezar cuando se calmaron, guardaron silencio. Claro, de ahí llegó la policía. ¿Verdad? Sí, y ya estuvo pues pero estaban platicando peleando con los esposos. fue horrible, no era el vecino, o sea, pues yo creo que no puedo hacer un juicio porque no estuve ahí presente, pero lo que a mí me puedo imaginar objetivamente, estaba agrediendo, yo no sé si el jardinero cometió alguna falta, lo que haya sido, pero estaba muy fuerte y uno nunca sabe si eso termina en golpes, si termina en que se saca un arma, si no sabes lo que pasa, pero aquí está tu primer arma. Recuerdo también la señora Gloria Polo cuando ella cuenta su historia de vida. Sus padres están presentes en su juicio, ya sus padres habían fallecido, sin embargo nosotros vamos a rendir cuentas de lo que hicimos a nuestros hijos, van a estar presentes en el juicio, no importa quién muera primero y quién muera después, porque Exacto. Dios es un eterno presente. Dice que su mamá había sido una mujer eucarística que pasaba orando, pasaba en el Santísimo, y dice que como la ve ella, estaba vestida de cada Eucaristía que ella había tomado, como que su vestido era así. Qué cosa más bella. Pero el esposo, digo, yo no he pasado por esto, pero sí voy a tocar el tema del adulterio, porque muchas mujeres, pues eso es una de las heridas más fuertes. Su esposo había sido adúltero en vida. Ya vamos a tener otro programa, ya tenemos programado ese tema. Pero, entonces ella decía, el enemigo me lo jala y yo con el rosario lo regreso. Y Gloria Polo le decía que pues era tonta y bueno, lo que al mundo es importante que menciones eso porque realmente el perdón dentro del matrimonio es sine qua non. Y una de las cosas que quisiera, que voy a dar un poquito de giro a toda esta, lo que estamos compartiendo, porque me llama mucho la atención que en el libro de Tobías, voy a pedirles que lo lean, es una novela. Aquí tenemos a San Rafael. Y tiene que ver mucho con San Rafael, porque Tobías estaba preocupado de que su hijo Tobí pues tenía que casarse con uno de la misma, o sea, los judíos todavía se casan entre ellos, precisamente lo hacían porque no casarse con paganos, ¿no? Y también nosotros debemos de casarnos con un hombre creyente, pero si ya te casaste con un hombre que no es más o menos creyente, pues de todas maneras, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros en nuestras vidas, inclusive de nuestros antepasados, podemos estar arrastrando algunas maldiciones. Pero por eso es que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos ayuda. Tobí va hasta allá, pero San Rafael, el arcángel San Rafael, él no lo descubría, inclusive le pone otro nombre. Por eso es que hace tiempo le oía a un sacerdote, Jorge Lorín, que ya él murió, pero hablaba mucho por el canal de la Madre Angélica, que dice, hombre, era en español, hombre, que los ángeles no que tienen pluma, y que se me conseguí con la pluma de un ángel, que yo tomo figura de hombre, que yo que se los digo. Ahí está en la Biblia que San Rafael, o sea, iba del lado de él y como otro hombre cualquiera. Y antes de llegar a donde estaba la parentela con la que él la iba a pedir como esposa, ordenado por su padre, pero lo puso de compañero, llegan al río Tigris y allí salta un pez. Y él le dice, agarra el pez, San Rafael, ábrelo y guarda el corazón, la hiel y bota él le dice al muchacho, agárralo y no lo dejes escapar. El muchacho se apodera del pez, que es Tobí, y lo sacó a tierra. El ángel le dijo, raja el pez, saca la hiel, el corazón y el hígado y guárdalo, los intestinos tíralo, y después se comieron el pescado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decirnos esto? Luego ellos llegan donde la parentela y él le dice, yo soy el hijo de Tobí y vengo a proponer matrimonio a su hija. Pero resulta que la hija tenía una maldición. Todos los maridos en la noche de boda morían. No tomemos esto literalmente. Muchas veces la Biblia tiene un tipo de literatura en algunos libros, por ejemplo, en Génesis o en Apocalipsis, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es lo que quiere encerrar, lo que quiere decir. Puede ser que nosotros nos hayamos casado con un hombre inconverso, o más o menos,
Y hay algunas maldiciones. Alcohólico, drogadicto, o sea, pueden ser miles de cosas. Pueden ser por miles- el título de lo que tú estás pasando hoy día. Exactamente. Pero pide la ayuda de San Rafael, porque se va a dar. ¿Y qué sucede después? Que al fin se lo dan, pero ellos están llorando. No voy a leer todo eso, pero estoy parafraseando todo lo que está diciendo. Y le dice que bueno, pero ellos se ponen a orar el día de la noche de boda. Pero miren lo que hizo él, lo que hizo Tobí en la noche de las bodas. Él se levantó y que se acordó de lo que le había dicho, que había guardado el pez, acuérdense de eso, ¿no? Y lo quemó. Lo quemó y eso ahuyentó el demonio que mataba a aquella mujer todas las noches, en la primera noche de boda. ¿Qué es lo que quiere significar? El corazón de Jesús, que se inmola por nosotros, quema todas aquellas maldiciones que pueda tener el esposo o la esposa, también la esposa, o los dos. Porque nosotros nos encanta juzgar al marido, pero algunas veces, estoy hablando exactamente así porque es un programa para mujeres, ¿no? Pero si hay un hombre que lo esté oyendo, también está perfecto, eso no hay ningún problema. O que lo vaya a ver ahora después por YouTube. Cuando nosotros nos unimos al corazón de Jesús, que Él se inmoló, todos los demonios tienen que salir ahuyentados. Y en eso tiene que ir intrínsecamente el perdón. Pero sucede que muchas veces, luego ellos antes de ir al lecho conyugal, se levantó y comenzaron a rezar y a suplicar al Señor que les concediera la salvación. Hicieron una oración. Pudiéramos hacerla nosotros en compañía con el esposo y decir, empezaron con estas palabras: bendito eres Dios de nuestros padres y bendito tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que los cielos y tu creación entera te bendigan por siempre jamás. Tú creaste a Adán y creaste para él a Eva, su mujer, para que fuera su ayuda y su apoyo. De ambos ha surgido el género humano. Tú dijiste que no era bueno que el hombre estuviera solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Ahora tomo esta pariente mía, no por causa del placer, sino con rectitud e intención. Ten misericordia de ella y de mí, para que alcancemos juntos la ancianidad. Van a decir, pero no es para el placer sexual, ya va. Pero si va implícito solamente el placer sexual, y ahí tiene que entrar María Elena, que está súper ducha en eso. ¿Qué sucede cuando se toman anticonceptivos? Usas a tu esposa y usas a tu esposo para tener placer, porque el fin del matrimonio del abrazo conyugal son dos. Es una manera exclusiva de expresar amor, pero también es estar abierto a la vida. Estar abierto a la vida no quiere decir tener un hijo tras otro, es platicar los dos, cuántos hijos creemos poder, qué tanto los necesitamos espaciar, porque cada matrimonio tiene unas condiciones diferentes en cuanto a economía, en cuanto a paciencia, exacto, en cuanto a miles de cosas, ¿no? Dios tiene un plan diferente para cada uno y es entenderlo y decir, ok, nosotros pensamos que tal número, pero siempre planificando con un método natural. Es decir, estos métodos están basados en que uno conoce el periodo fértil y si uno no está preparado en ese momento, pues hay muchas formas. Pero sobre todo aquí está la oración, muchas formas de... ¿verdad? Fíjense qué belleza. Primero se alaba y va nombrando toda aquella parte cuando dice... bendito eres Dios de nuestros padres y bendito tu nombre por todos los siglos de los siglos. Están alabando al Padre. Ojalá que hagamos esto con los esposos. Yo lo acabo de descubrir, se lo voy a poner a mi esposo esta noche como tarea a los dos, antes del abrazo conyugal. Y de paso estoy diciendo eso. Yo les voy a decir una cosa, tengo 43 años de casado y puedo decir con toda propiedad, y también he aprendido mucho de María Elena, sobre todo lo de los anticonceptivos y toda esa parte, que no era que no, o sea, yo sabía que no era de Dios, y conocía el método Billing, por supuesto, pero ella ha tenido experiencia porque tiene 2 décadas trabajando en Provida, por lo tanto ella tiene autoridad para hablar de eso. Pero nosotros, y el abrazo conyugal es perfectamente delante del pensamiento de Dios, que sea un placer. Porque para eso lo hizo. Ahí está la vulva de la mujer con toda esa área sensitiva, y lo mismo la parte del hombre. Eso es perfecto, eso está muy bien. Lo que hay es que hacer oración para que todas las maldiciones, hasta que venían de antes de nosotros, queden cortadas en aquel momento y podamos cumplir el pensamiento de Dios que está en Génesis, que es el primer sacramento que Él instituye. Por Él dejarás a tu padre y a tu madre y serán una sola carne. Muchos matrimonios se pueden salvar si nosotros optamos por el Señor, si nosotros optamos con la ayuda de San Rafael y si nosotros optamos por la ayuda
del San San José. José. Cuando me permites todavía decir esto, hay una amiga en Venezuela que ya hace en su casa hace un nacimiento grandísimo y va poniendo cada imagen, o sea, inclusive normalmente le ayuda a un decorador, pero ella le pone y cada cita bíblica, y después hacemos dinámicas en los días de Navidad, antes de Navidad, oración y con la palabra y meditación, y que cada quien se identifique con algún personaje del pesebre o del nacimiento. Y una vez que fui con mi esposo, dijo, yo soy San José. Inmediatamente mi mente había perdonado ya la infidelidad y dije, sí, por lo puro, por lo casto, dije yo para mí. Y el Señor me dijo en mi corazón, ¿y por qué juzgas? Porque eso no quiere decir que por una persona, una vez que un alma haya caído, determina quién es él. No, si fuera así, Dios, entonces tuviéramos todos ya condenados, ¿verdad? Ahora, yo me quedé pensando cuando mi hija me hizo esa pregunta, digo, Dios Ok. mío, es que nosotros somos responsables del ejemplo que damos ante ellos. Y no me ha Claro. visto que yo sea la princesa para su papá, el príncipe para mí. Pero la forma en que hay que ver a nuestro esposo, en que hay que vernos a nosotros mismos, es con esa mirada que nos ve Jesús. Jesús nos ve en su eterno presente. Yo varias veces he dicho, ¿cómo vería, vamos a decir, a San Pablo? Aun cuando él estaba pues, asesinando a los judíos, A San Pablo él lo veía como lo que él iba a hacer, ese gran santo. No, es que San Pablo viene y le dice, ¿por qué me persigue? Sí. ¿Y por qué me persigue? O sea, el Señor cuando se acerca a nosotros es para cuestionarnos. Mujeres, voy a decir esto desde mi experiencia, y no de mi experiencia buena, sino de mi experiencia mala, que el Señor ha sido fiel para conmigo. Perdona y trata de ser una criatura nueva sin guerrear por lo que hizo, porque después seguimos en una guerra. Perdonamos y seguimos con una guerra, porque nos ponen la toalla arriba de la cama y no peleamos por la toalla en sí, sino porque la memoria está recordando aquello que me hizo. En estos días escuchábamos a Fray Gelson, ¿te acuerdas? Que nos reímos las dos mucho, porque él dice que la memoria de la mujer es distinta a la del hombre. La del hombre es una autopista correcta, directa. La de las mujeres tiene mucha, y pone un ejemplo y dice, si el esposo le pregunta a la esposa, ¿cuándo fue? No me acuerdo exactamente, pero más o menos fue así. ¿Cuándo fue Una fecha. que se graduó mi sobrina? Y ella le dice, ya va. Eso fue, tu hermana venía de tal parte y me trajo el vestido que yo me iba a colocar. Ella llegó en tal fecha, por lo tanto fue la semana siguiente, así que fue fecha. Nosotros vamos asociando. Entonces, ya lo volviste loco. No. Él quería 21 de marzo, ¿no? Es que como volteé y vi que empezó a florecer, porque ya iba a empezar, yo creo que debe haber. No, pero no solamente eso, sino que entonces decimos, sí, fue en tal fecha, ¿te acuerdas que aquella noche yo te me quedé esperando y llegaste tarde y no sé qué más? O sea, todo volvemos porque hacemos así como, no señoras, no, eso nos ata. Eso es una maldición. Y ya en la Biblia está que San Rafael no nos puede sacar. Eso es una maldición que nosotras mismas nos tiramos encima. Esos recuerdos hay que sacarlo y buscar el príncipe azul. ¿Dónde lo conseguimos? El príncipe azul de ella lo consiguió porque le hizo la novena a San José. Ahora tiene que arreglar con eso. Ahora, si tú que nos estás escuchando estás separada, incluso tu esposo ya formó otra familia, el fin del objetivo, yo el otro día pensaba, bueno, ¿por qué será que Dios? Porque digo, generalmente la forma en que terminamos es un matrimonio. Son pocas las personas que son llamadas al sacerdocio, son menos, o las que pues viven en soltería, porque es una ayuda mutua, ¿sí? Porque uno de los fines, o el fin más importante, es que yo sea el instrumento para que mi esposo sea santo y viceversa. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, esa alma que Dios te entregó en el altar, no importa lo perdida que está, tu responsabilidad es orar por él hasta el día que le toque entregar cuentas a Dios. María Elena, entonces nosotros, te hago la pregunta para que la responda toda la señora, ¿podemos ver a nuestros esposos no como lo estamos viendo, sino como el príncipe azul? Exactamente, y como lo va a ver Jesús hasta el final. Es más, yo un día mira, yo he tenido tanta problemática que yo creo que hasta mi boda fue la prefiguración de todo lo que iba a pasar. Recuerdo que el vino se acabó casi al empezar, la música no llegó, el hotel a donde íbamos a ir cancelaron, o sea, todo salió al revés. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un enemigo que no descansa, que está buscando cómo hacer problemática por un lado, por el otro, por el No, otro. pero por el vamos a otro, por el aclarar otro. esto bien. Vamos a aclarar esto bien y perdona que te Sí. interrumpa. Todo el tiempo, sistemáticamente,
porque yo conozco bastante la historia de María Elena, estuvo tratando de destruir su alma, porque él viene en pos del alma, el cual reprendo en el nombre de Jesús. Y él instruye, dice San Juan de la Cruz, que él no conoce el plan de Dios para con nosotros, pero él no instruye. Y él quería acabar con el matrimonio porque ya él había acabado, entre comillas, con la pureza de su infancia. Porque eso fue el demonio, por supuesto. Y el Señor ha sido, por eso San Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, potestades y denominaciones. Cuando ella me cuenta las cosas que le ha pasado en la vida, yo lo que veo es el poder de Dios. El amor inmenso de Dios y de la Santísima Virgen y de los tres arcángeles. Ellos no han descansado detrás de ella. Es más, yo recuerdo de una de mis primeras terapias. Linda. Bueno, voy a recordar, esa es otra cosa que fíjate, vamos a esa parte, ahorita me hiciste llegar ahí, Dios nos va yendo por donde. Cuando yo empiezo con toda esta problemática que empiezo a rezar el rosario, yo había tenido varios intentos de suicidio, me le encerraba a mi marido los fines de semana en el baño con navajas y un día me llegué a tomar un montón de medicinas, ¿cómo se llama? Pues él me llevó al hospital y entonces yo durante meses le pedía que me sanara el día de mi cumpleaños, yo creo que 6 meses, no sé cuántos meses antes. Y entonces cuando se acerca esta fecha, él por su trabajo tenía que salir fuera y era grande el periodo y era en mi cumpleaños. Entonces yo sabía que no me podía quedar sola. Entonces le hablo a esa tía y me dice, vete para acá. Y entonces mi tía me lleva a terapia. Es más, ella me ayudó a pagar varias de mis terapias y fue un 12 Ahí está en San Rafael, ¿eh? Un 12 de diciembre. Pero fíjate, o sea, yo desde el principio, ¿a quién recurrí? A Dios, o sea, ayúdame, porque no puedo, y a la Virgen, o sea, no me gusta rezar el rosario, pero bueno, yo no tenía ni ganas de ir a misa, me acuerdo que mi esposo me decía, vamos, porque luego cuando tengamos hijos, ¿cómo los vamos a educar? Qué lindo. Y vivíamos al lado de la iglesia de San Miguel, a mí me ha perseguido San Miguel toda la vida, y cuando la doctora me dice, a ver, escoge, porque era una doctora sumamente católica, me dice, escoge a algún santo para que te esté acompañando en todo esto, y el ángel de la espada, yo no sabía ni quién era San Miguel. Pero después supe que yo de niña iba a la iglesia de San Miguel. Entonces todo eso que yo vi de niña estaba ahí grabado. Y dicen que cuando tú vas mucho a una iglesia, ese santo te acoge, va a estar intercediendo por ti. Puede ser el santo de tu nombre, puede ser el santo de la iglesia. O sea, acógete a esos santos. Esos problemas que estás pasando, sublímalos. Y es importante, aunque el programa se llama El Príncipe Azul, pero yo creo que en todos los programas que nosotros hagamos, para mostrar el poder de Dios, tenemos que dar pinceladas a la historia de María Elena y voy a explicar por qué. No, olvídense de la figura de María Elena, sí, pero estemos conscientes de todo lo que hace. Fíjense cómo ella dice, San Miguel Arcángel, ¿quién necesitaba ya que había tenido aquel acoso tan grande del diablo? El cual reprendo en el nombre de Jesús. Necesitaba al príncipe de la milicia celestial. Por eso, aunque ella no sabía, iba a la iglesia, ahí veo la mano de Dios. Ella dice el hombre de la espada, ahí veo la mano de Dios. Dios está con nosotros. Y si tu matrimonio está requebrajado, Dios lo puede reconstruir. Pero como ella está diciendo, busca al santo. Sobre todo, ve a la iglesia. Sobre todo, lee la Biblia, sobre todo, haz el rosario. Sobre todo, procura los sacramentos. Y recuerdo dos direcciones espirituales que tuve aquí. Un día estaba yo que yo decía, Dios mío. Estaba yo muy enojada con Dios porque le decía, ¿cómo es posible que si yo te pedí a mi esposo? Porque yo creo que más importante que buscar un hombre católico, un hombre con todas las características que yo quiero, es decir, ¿cuál es el hombre que tú quieres para mí? Porque si yo te pedí ese hombre, ¿por qué tanto problema? Y haz de cuenta que la persona que me hace dirección espiritual me dice, mira, siento con una claridad, pero total del Espíritu Santo, que es que tú eres la mujer que él necesitaba. Sí, Señor. Y en otra ocasión, otra persona me dijo, ¿y te ha ayudado tu esposo a santificarte? Pero claro, por supuesto, sí. Claro que por supuesto. Entonces piensa tú, si por la buena o por la mala, a lo mejor porque has sido un esposo muy bueno, a lo mejor estás fuera de la iglesia, te ha conducido, porque Ana Lina nos ha contado esto, ajá, o a lo mejor por la problemática que has tenido, por lo que sea, pues te has tenido que acercar a Dios. Entonces, Dios, de lo más malo que pueda existir en cualquier relación en la que tú estés, yo la frase que más me gusta del catecismo, que es Santo Tomás Moro, la parafraseo porque no me la sé de memoria, es nada puede pasarme que Dios no quiera. Y
todo lo que Él permita, Él dice que Dios quiera que me pase, pero yo creo que se entiende mejor que Dios permita que me pase, es en realidad lo mejor. Porque recuerdo que otro día en dirección espiritual fui con un sacerdote y me dice, ahora me vas a hacer una lista de todas las cosas buenas que sacaste de la violación. Y yo, ¿what? Si mis ojos hubieran sido unas pistolas, ese pobre hombre, que luego supe que había sido, imagínate la iluminación, yo no sabía, yo trabajando en Provida, que él tenía estudios de bioética y había sido monaguillo aparte del Papa Juan Pablo II. Claro, después de ello empecé a enumerar todas las cosas buenas, que ese va a ser otro programa, o sea, no alcanzamos hoy a hacer todo ese tema, pero todo lo que Dios fue haciendo, de cada cosa mala que intentó hacer el enemigo o logró hacer físicamente, como Dios le da una vuelta. Él le da un le da una vuelta, le da una vuelta. Yo siento que hay muchas que están viendo el programa que están teniendo problemas en el matrimonio. Hay esperanza. Si recurre y obedece. Ese es el príncipe azul. Y yo sé, puedo oír así aquí en mis oídos que me dijeron, que muchas dijeron, ¿qué? Es un alcohólico, anda con otra, me golpea. No estamos diciendo que tengas que... Mira, la iglesia es una madre. Y hay ocasiones en las que lo más sano es separarse, para que uno sane, el otro sane y se vuelvan a unir. Pero no se trata de que no me da dinerito para lo que yo quiero comprar, me voy. No, para hacer esto tienes que ir con un sacerdote, plantear tu caso y recibir una orientación para que te diga si es lícito que te separes o no y cómo debes actuar. Porque mira, yo la respuesta que mejor, no sé si es lo que le alcancé a contestar a mi hija, le dije, yo no, o si lo pensé después, yo no te puedo, o sea, yo estoy segura que es mi príncipe azul y por nada más porque es el que Dios me puso. Pero para... vuelve a decir, la hija le preguntó. Sí, pero ¿sabes qué es lo que yo le contestaría hoy día? Y creo que en ese momento se lo contesté, la pregunta es si yo soy la princesa, no sé si se diga rosa, para él. Sí, rosa. Eso es lo único que yo me puedo cuestionar, porque yo la forma, así lo digo para cualquiera que nos esté escuchando, el día de hoy tu esposo sea todo lo que tú puedas enumerar, velo como lo de Jesús, como lo que él puede llegar a ser y va a llegar a ser. Y tú eres esa mujer en la que él encomendó esa alma. Y si te encomendó un alma muy difícil, muy herida, es porque sabe que eres una guerrera y te la confió porque sabe que con él, es como con San Miguel, le vas a ayudar a entregar a ese esposo, así como lo ves, santo. Por más pecador que sea, tenemos una Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, sí, yo la llamaba descerebrada. Yo iba a la iglesia de Santa Rita de Casia. No es casualidad que mi esposo nació el día de Santa Rita. Y esa mujer, bueno, yo te digo, tardaría mucho en platicarte la historia, pero si tienes la oportunidad, ve la película de Casia. Tuvo una vida, Dios mío. Pero no le estoy diciendo que yo la llamaba, yo le dije a mi director espiritual, cuando me dijo que leyera el libro, yo le dije, lo siento padre, pero ella no es santa, ella es descerebrada. Y me dijo, niña, no diga eso, ella es una santa. Porque es en el amor. Pero saben una cosa, y perdona mi amor la interrupción. No es ninguna interrupción. Que hay una línea muy delgada que tiene que entrar en juego por quién lo hago. Porque si yo lo hago porque tengo miedo a quedar sola, porque es un buen proveedor y acepto lo que no es de Dios, no sirve. Uy, ¿qué pasó? Espera, es que se paró, se dejó de transmitir. Ahorita lo vamos a volver a poner. Ahorita vas a repetir lo que estabas diciendo, que por algo se cortó. Pero ¿por qué se...? Mira, ahí estamos en... Pero aquí seguimos en YouTube, pero necesito volver a abrirlo aquí pero porque digo, estamos como... en vivo. Sí, vamos a hablar de Santa Rita de Casia. Espera, ahorita vamos a empezar otra vez. Uy, tengo que poner aquí. Pero... A rezar a San Miguel porque a veces cuando algo está siendo muy bueno, defiéndelo en el combate. Dios mío. ¿Será que ellos tienen otro horario ya esperando No. Se dejó de transmitir en vivo. ¿Estamos de nuevo? Sí, ya estamos de nuevo. Disculpen, no sabemos qué pasó. Estaba diciendo... Estábamos hablando de Santa Rita de Casia, que Santa Rita de Casia
No, pero estabas diciendo que hay una línea muy pequeña, sí, eso es lo que le puede molesta, ser. porque Sí. por quién lo hago tenemos que ver. Sí, yo he tratado de ayudar en el servicio que le doy al Señor a muchas esposas, perdón, a muchas mujeres divorciadas que luego tienen amargura. ¿Por qué tienen amargura? Porque luego Espérame, dice, yo pero creo que no mi se está esposo transmitiendo, espera. Bueno, no sé si se está transmitiendo, sí. se está transmitiendo, si alguien nos quiere Es que escribir. no, porque siempre sale cuando se empieza y ahorita no se está, fíjate. Ahí está, mira, ahora sí, apenas vamos a volver. Bueno, pedimos disculpas por lo que pasó, ahora sí se está transmitiendo. Sí, ahora sí estamos en vivo. Se cortó, no hicimos nada, pero yo creo que lo que estábamos diciendo era tan importante. Estábamos hablando de cómo es una línea tan delgada cuando la diferencia es entre... Sí, mujer, porque si tú estás viviendo una situación en el matrimonio que no es, que es insoportable o que eres está ofendiendo a Dios. está ofendiendo a está Dios, ofendiendo a puede, Dios a través de ti. mira, te quedan dos, inclusive la iglesia no te obliga, te quedan dos decisiones. Si tú quieres, por el Señor, ayudar a aquella alma o sencillamente separarte, pero si lo hace y que por el Señor, pero es porque tienes miedo de estar solo o porque es un buen proveedor, así no sirve. Así no sirve, así lo que va a cargar es una cruz del demonio. Ahora, si lo haces por el Señor, ese hombre se puede convertir en, se convierte en un príncipe azul. Y no es que soy ninguna pitoniza, es que también tengo 43 años de casado y podemos imaginarnos que no me casé con un hombre que realmente, ¿nos seguimos viendo? Sí. Pedimos disculpas, eso no sabemos qué fue lo que pasó, pero aquí estamos. Y si es que el otro está metiendo la patita, nosotros seguimos aquí, María Santísima también, y San Miguel Arcángel y San Rafael, los tres arcángeles. El matrimonio es camino de santidad. Y el príncipe azul lo podemos hacer nosotros, claro, no idealizando aquel príncipe azul, porque ese príncipe azul no existe. Ese príncipe azul de los cuentos de hadas, eso no existe. ¿eh? Es que hay algo que nos equivocamos como madres al educar. A veces esperamos que mi esposo haga todo, llene todas mis necesidades. Y el único príncipe azul que deberíamos de educar es que es Jesús. No, es que eso es lo ese ya es otro programa, porque sí. también otra cosa importante es que nosotros aprendamos a reconocer cuáles son mis heridas y cuáles son las heridas de mi esposo. Los psicólogos hablan de cinco heridas básicas, que es abandono, injusticia, humillación. Bueno, ahorita no me las sé de memoria, ahorita las puedo buscar por aquí. Y entonces yo, si empiezo a observar cómo fue su hogar, o qué cosas pasó en su niñez, yo puedo detectar por el comportamiento que él tiene, cuáles son sus heridas, y entonces tengo que ser muy delicada con esas heridas. Y haciendo ese trabajo, nos sanamos nosotros también. Es abandono. Porque por lo que sucede cuando nosotros, si quiero buscar, cuando nosotras mismas, por amor al Señor, por rescatar esa alma, le hacemos las cosas, vamos nosotros recibiendo una gracia que también a nosotras nos va sanando de nuestras propias heridas. Porque el que diga que no tiene heridas, que llegó ante el Señor sin heridas, está mintiendo, no se las ha descubierto. Pero hay una cosa bien importante que dijo María Elena, que ella estaba brava con Dios. A él no le ofende eso. Pero hay que arreglarlo con él. Las heridas, porque estamos a punto de ser... no, estamos 45, todavía tenemos tiempo. Es abandono, humillación, injusticia, rechazo y traición. Voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si tu esposo falleció su mamá, su papá, tiene una herida de abandono. No es que la hayan querido abandonar, pero lo abandonó su papá, su mamá. Entonces tienes que ser muy delicado en esos temas. O puede ser que es hijo de madre soltera. Humillación, pues si tú ves que los hermanos todavía hoy en día, o escuchas que cuando era niño era el sándwich y pasaban burlándose de él, humillándolo, trae esa herida. Si sufrió una injusticia, por ejemplo, yo podría decir, mi esposo vivió la guerra, entonces él cuando íbamos de viaje se ponía, y él tuvo que salir pues por la guerra, ¿no? Se ponía muy nervioso, y yo decía, ¿por qué se pone? Era de muy mal genio, y gracias a Dios yo creo que ya esa parte, bendito sea Dios, ha sanado, pero entonces hay que entender, y entonces si está de mal humor, pues debo de entender por qué trae toda esa raíz que lo hace así. Otra de las heridas es el rechazo, a lo mejor querían que fuera niño y es niña. Otra puede ser la traición. Entonces hay que ser muy delicado. Y otra de las cosas muy importantes que yo no me voy a cansar de repetir en los programas
Hay un libro muy bueno y hay unas pláticas que nosotros la tomamos en la parroquia, pero también las encuentras en internet, los 5 lenguajes del amor. Tienes que descubrir también cuál es la forma en que él se siente amado. A veces esa misma forma es como él expresa su amor o es la carencia que trae en casa, porque son las palabras de afirmación, son los detalles, es el contacto físico, es el tiempo de calidad, son los actos de servicio. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si una persona, vamos a decir que el esposo, su lenguaje del amor son los detalles, ¿sí? Y detalles no quiere decir comprar regalos grandes, ¿sí? Puede ser ese esposo que llega y te corta una flor, o que fue a la playa y esa persona que te regala una piedrita. En cambio, si la persona no tiene ese lenguaje, va a decir, esta piedra, o sea, ¿por qué no me compró algo? Porque no es algo que le interese, ¿sí? Pero ¿qué tal si el lenguaje del amor de la esposa es los actos de servicio, le gusta que le ayuden? Entonces, si a la esposa le llega el día de su cumpleaños con un coche nuevo, para ella eso va a ser como una escoba, ¿sí? Pero en cambio, si el esposo le ayuda a cambiar el pañal, a lavar los platos, es donde ella es feliz. Entonces, yo como mujer tengo que descubrir cuál es el lenguaje del amor de él, ¿sí? Para poder llenar esos vacíos que trae. O por ejemplo, si su mamá vivió toda la vida diciéndole cosas negativas, cada que yo digo algo negativo, se eriza. Entonces tengo que ser una persona que está reforzando eso y hablándole de las cosas positivas. Entonces es ser muy atento y también comprender que si él no está llenando eso en mí es porque a lo mejor no ha entendido ese lenguaje del amor, pero a lo mejor yo estoy esperando que me lave los platos. Debo de entender que si él me compra un coche es porque para él su forma de expresar amor es como proveedor y es con detalles. Entonces a lo mejor se puso a ahorrar todo el año, a lo mejor tú no viste, pero no se compró algo que él quería. Es más, yo recuerdo que mi esposo de recién casados, él tenía muchas ganas de tener un buen reloj y a la que le compró el primer reloj fue a mí. Y para mí, ese tipo de cosas no son importantes. Sin embargo, lo guardo con mucho cariño, lo aprecio con mucho, porque ahí entiendo cómo él... Ahí le estaba diciendo te amo. Exactamente. Entonces hay que aprender a escuchar esas formas donde él en silencio te dice te amo. Y entender que todas esas formas en las que él se porta miserable son producto de heridas que no han sanado. Y fíjense una cosa, no siempre el hombre llega al adulterio, que yo creo que es la herida más fuerte. Bueno, también hay muchas a las sí, pero también, pero esa el alcoholismo. Bueno, ya esos son bastantes casos extremos. Pero, y no siempre llega a eso porque no ame a la esposa. No. No. Primero, el pensamiento machista de que no puede decir que no a un ofrecimiento de una mujer. Eso está intrínseco en los hombres latinos, no sé, en los anglosajones, ¿no? Y segundo, el pecado al principio parece sabroso. Cuando la mujer entiende, perdona, que yo sé que es duro, y lucha con las almas del Señor y también con las almas que el Señor le ha dado como mujer, ustedes me están entendiendo, pues puede rescatar aquella alma y convertirlo en el príncipe azul. Ahora sí, vamos a seguir recordando ese príncipe azul, como me pasó a mí frente al pesebre, cuando él dijo, yo soy José. Y sí es José, mi esposo sí José. Mis hijas, una de la menor, cumplió años y ella está viviendo en Singapur con un cargo, bueno, ha hecho mucho éxito en su profesión. Y yo le dije, mi amor, yo le puse de cumpleaños que me dijo, esto se lo debo a ti y a mi papá. Ustedes dos, yo le dije, y Dios, después de Dios, ustedes dos. Quiere decir que si ella está reconociendo eso, y no es ninguna descerebrada, es que su papá también jugó un papel importante. Para Dios, Dios les inspiró ese día, yo soy como San José. Inmediatamente lo tengo que... Bueno, ya yo lo confesé, que yo dije, sí, cómo no. Y si era como San José, si eres en el pensamiento de Dios, el Señor me estaba diciendo a mí, mira como yo lo veo. Esposa, no te quedes como tú lo ves, sino como lo ve Dios. Me lo estoy diciendo también, señora. Mira, ahorita se me ocurrió otro ejemplo, cómo con la oración se logra todo. Yo veía a mi esposo soñaba con el trabajo en el área donde él como ingeniero se está desempeñando. Y cuando salían anuncios sobre eso, bueno, pedían hasta el color de las pestañas y obviamente no es fácil a veces entrar. Y yo siempre le decía, mételo, o sea,
mete tu currículum. Pero bueno, un día se queda sin trabajo y de verdad que como el hombre, como proveedor, se siente Muy mal, sí. Ujú. Entonces le digo, vamos a empezar. Mi tía le regala un rosario. Le digo, vamos a rezarlo. Y tiene sus promesas. No tardó un mes en encontrar el trabajo donde él siempre había soñado. Que es donde hasta el día de hoy en esa área él se desempeña. Luego otra persona que él quería mucho, 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 se quedó sin empleo y estaba en un empleo que no era bueno para él. Y estaba tan preocupado que le dije, vamos a rezar el rosario. Pasó lo mismo. Rezamos, no pasó un mes y esa persona que él tanto quería, hoy también está con ese trabajo que Dios tenía para él. Es asombroso. Y el poder del rosario. Mi esposo y yo tuvimos el COVID hace como 2 meses. A mí me dio relativamente bien, él se complicó, inclusive le dio neumonía. Pero comenzamos a hacer rosario. Bueno, yo siempre lo he hecho. Y lo hacíamos todos los domingos cuando íbamos a la misa juntos. Pero diariamente, como lo comenzó a hacer, a raíz de la enfermedad, de lo innombrable, como le dice María Elena. Sí, es que a mí me tiene cansada el tema. Ya. Pero lo que ella dijo que dice San Ambrosio es... No, Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro. Es que él es mártir. Sí. Yo lo digo, y eso está, o sea, él estaba inspirado en lo que dice San Pablo en Romanos 8:28. Sí, Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman, hasta el COVID. Así es. Pero recordemos, Santo Tomás Moro fue un hombre fiel. Él le tocó pues esa época donde hubo la separación de la iglesia. Y él fue... No conozco mucho de él. Sí. Pero lo importante, señora, y el mensaje que nosotros traemos hoy de parte de San José, porque estamos celebrando, de Papá Dios, de la Virgen Santísima, es que cada hogar puede hacerse como el hogar santo de Nazaret. Depende de la disposición, porque el hombre es la cabeza, pero la mujer es el corazón. Si el corazón empieza a bombearle buena sangre, buen oxígeno a la cabeza, entonces esa cabeza va a cambiar. ¿Cuál sería ese oxígeno? María Elena acaba de decir el Santo Rosario, la novena, la misa. Todas esas herramientas que nosotros tenemos, nosotros los católicos tenemos riquezas. Cuando estábamos hoy en la misa, yo estaba maravillada. Fue inclusive bilingüe, nosotros vivimos aquí en Houston, fue bilingüe y el diácono que cantó el Evangelio, porque lo hizo cantado por la solemnidad y en español, es venezolano como yo y juntos comenzamos el camino del Señor hace 30 y pico de años. Hicimos el primer retiro básico. Él es ahora una maravilla de esposo y una esposa que él cantaba, porque él cantaba en una orquesta. Y hoy es su cumpleaños, se llama Eddie Balbuena, por favor pónganlo en sus oraciones. Y ella le puso, y venía el éxito de la orquesta en la que él cantaba, por eso es que lo oímos cantar tan lindo hoy en la iglesia. Yo estaba dándole gracias a Dios de que ver. Y ella le dijo, pero si yo me caso contigo, te tienes que salir de esa farándula. Y él se salió porque estaba enamorado. Ya él había hecho... Sí, enamorado. Sí, y él había hecho ya el retiro básico, pero el mundo lo atrapó con la garganta que tiene. Ahora le canta al Señor, hoy le cantó en la solemnidad de San José el Evangelio. Eso no vemos cómo el poder de Dios está manifestado. No se rindan en su matrimonio. Ese es el principio azul que Dios tiene para ustedes. Atento a eso. Ahora, si tú eres mamá, es momento de que empieces a ayudar a tus hijos a reflexionar. También. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, van a haber cosas que te gustaron de papá y mías. Entonces, esas anótalas. Y las que no te gustaron, pues busca no repetirlas. Empieza a orar por esos futuros esposos y esposas de tus hijos. Pero también ten en cuenta que el día que Dios se los entregue a ellos en el altar, te los está entregando a ti como hijos. Entonces, tu forma de tratarlos es como si fueran hijos salidos de tu corazón. No de tus entrañas, de tu corazón. En ese momento, yo ayer platicaba con mi cuñado, le digo, desde el momento en que me casé te hiciste mi hermano. Eso es correcto. Así es. Eso es correcto. Entonces también pongámonos a pensar cuántas veces nosotros hemos maldecido a nuestros hijos. Recordé a un sacerdote, pues lo he escuchado muchas veces en varios sacerdotes exorcistas que a veces les va unos matrimonios tremendos y llegan a la raíz. Y han habido papás, mamás que maldicen hasta el día de la boda a sus hijos o desde jovencitos sobre tu esposo te va a dejar, tu esposo va a ser así, tu esposa va a ser así porque tú eres una... Eso sella, eso marca, eso se rompe con la oración y acercándonos a Dios. Pero las palabras que de tu boca salen... No era la palabra de una madre fuerte, lo dice la Biblia. Perdona a Dios de rodillas a tus hijos y repara. Sí. Porque a lo mejor todo lo que tú, vamos a suponer que tú detestas, vamos a suponer que yo tuviera un yerno, detesto a mi yerno y la vida es de cuadritos y a lo mejor toda esa maldición que yo estoy viendo, soy yo la que la sembré.
¿O cuántas veces hay suegras que no les gusta la esposa, el esposo y lo que están buscando es separar y no se dan cuenta que son ellas mismas las que están Motivo de buscando la maldición. infelicidad para su propio hijo y responsabilizando ¿cómo se dice? Yerno o a la nuera? Y al yerno la nuera. Mira, y también hay una transmisión de demonios. ¿Y por qué? Porque va con el comportamiento. Sí. Se nos acabó el tiempo, Qué perdón, lástima, pero porque es que este como se terreno hay cortó, que seguirlo. vamos a cerrar con una oración y entonces vamos a pedir que te preguntes, que nos preguntemos, Señor, ¿qué me hace falta a mí como mujer para ser esa princesa rosa de mi esposo? Y lo que le hace falta a él, ¿cómo te puedo ayudar para que sea santo? Empieza por pensar si tu abrazo conyugal es tan santo, ¿sí? Que si te estuviera, porque algún día se va a ver la película de nuestra vida, cuando tus hijos te vean vas a sentir vergüenza. Yo no sentiría vergüenza, sino ellos van a ver ahí que es un lecho de amor. Entonces, si tú estás utilizando métodos que no son naturales, pues estás poniendo un paraguas a las gracias y pues vamos a cerrar con la oración porque hoy se nos hizo el programa así porque se partió, perdimos una disculpa. Queremos recordarte que fuimos creados en el vientre para llegar al cielo, protejamos la inocencia, la vida y la familia, que son los pilares de la creación, y te recordamos que continúa un programa buenísimo con Norma Barba en Alerta Mujer, pero cerramos con la oración. Vamos a pedirle a San José y vamos a cerrar los ojos y que venga San José con su aliado, el Espíritu Santo, porque ellos fueron aliados, lógicamente, porque él crió el Hijo del Espíritu Santo, lo cuidó. No sabemos hasta qué edad, no sabemos a qué edad José partió, pero él está allí y hoy estamos celebrando su día. Así que con su poderosa intercesión le pedimos que derrame Espíritu Santo sobre todos los matrimonios, sobre nosotras las mujeres, para ser esa princesa que puede atraer con la gracia de Dios, con la perseverancia y con la frecuencia de los sacramentos, a ese hombre que no tiene nada de parecido con un príncipe azul según el pensamiento de Dios. Y quizás también le estamos viendo muchos defectos, mucho más de los que tiene, producto de nuestras propias heridas. Pidémosle al Señor que nos dé, como nos decía a través de María Elena, sus ojos para ver a nuestros esposos y quizás no son tan feos como los estamos viendo. Te pedimos, Espíritu Santo, que derrames gracia de unión en todos los hogares en este momento. Toca, Señor, y toca a esas parejas que estaban pensando en divorciarse y que ahora conversen, hablen, piensen y mediten y le pidan auxilio divino para que tomen la decisión correcta. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, mamita linda, porque tú siempre nos acompañas. Amén y amén. Y ahora te invito también a que te pongas unos lentes, como cuando usamos nosotros para ver lo que no leemos, para que veas en tu interior qué es lo que te está faltando. Que pases una bonita semana. Y recuerden, San José. Sí. Oye, al principio